El otorrinolaringólogo de Parangaricutrinikuaro se quiere desotorrinolangaparangaricutrinikuarizar. El desotorrinilorangaparangicultinuador que logre desontorrilongaraparanquitulikuarizarlo, buen desontorrilogalepricuadrón será. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Bienvenidos a un nuevo programa muy especial en el que vamos a hablar de algo que a priori suena rollazo, pero que sin lugar a duda todo amante de las letras conoce en mayor o mayor medida. ¿De qué estoy hablando? Pues de los recursos literarios o figuras literarias, que no son otra cosa que un conjunto de técnicas que dan belleza a un texto o enfatizan el mensaje que el autor quiere dar. Por supuesto, este tipo de herramientas no solo se utilizan en la literatura, se tienen muy en cuenta en el lenguaje utilizado en publicidad, en el periodismo, en los discursos políticos. Pero antes de entrar al tema, voy a saludar a mi fantástica compañera Saray Ramírez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por eso de fantástica. La verdad es que los recursos estilísticos o recursos literarios son, como tú decías, unas herramientas súper importantes a la hora de escribir y a la hora de leer también, ¿no? Yo tengo que reconocer que muchos de esos recursos uno los pone un poco en práctica más por herencia que por propia intención, ¿no? Es decir, que casi ya una mecánica, ¿no? Para los que escribimos. Pero estaba preparando el contenido para hacer el programa y me di cuenta de cuántas cosas de las que aprendí en el instituto he olvidado. Las tenía como muy oxidadas, ¿no? Así que me parece que hoy vamos a refrescar antiguos conocimientos y también descubrir algunas cosas nuevas, ¿por qué no? Pues bueno, vamos a empezar, creo que empezamos con la metáfora, ¿no? Que es tuya. Sí, muy bien, sí, vamos a empezar con recursos literarios, los más comunes, ¿no? O sea, tenemos la metáfora, que es la figura retórica por excelencia, diría yo. Y su función es vincular términos para hacer una comparativa. Podría confundirse con el símil, pero en el caso de la metáfora no se usaría nexos, ¿eh? Y por poner varios ejemplos, se sentía el tambor de su pecho, que eso sería una alusión al latido cardíaco, o me quedé prendado de los dos lagos azules en su rostro, que se refiere al color de los ojos, o aquella voz fue bálsamo para mi dolor, ¿no? Quiere decir que la voz era agradable, no sé, hay miles de ejemplos, la verdad. Muy bien. Yo creo que este es el que más utilizamos y nos sale solos, por así decirlo, cuando escribimos. Yo ahora te voy a hablar de la hipérbole, que así a priori no tenía ni idea de lo que era. Y se puede decir que es cuando empleamos el lenguaje con una voluntad de exageración para remarcar una idea en concreto. Por ejemplo, algunos ejemplos muy sencillos de entender, pues tenemos: eres más alto que un pino, casi me muero del susto. Cuando nos ponemos en plan romanticones, te quiero de aquí al infinito. Y en nuestro día a día, pues es que nos salen solas, ¿no? Desde, pues mira, tienes una vista de águila, o cuando le dices a una amiga, mira, te lo he dicho 1.000.000 de veces, el libro de Don Quijote no me gustó. Esto creo que es algo que aquí decimos mucho. Pero, por ejemplo, mira, algunos ejemplos de hipérbole más famosos en la literatura, pues tenemos de Federico García Lorca, que dice: por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. O Gustavo Adolfo Bécquer: al brillar un relámpago nacemos, dura su fulgor cuando morimos, ¿no? Que es algo muy bonito. Qué maravilla. Y tengo otra de Shakespeare, que este es un momento que Romeo le dice a Julieta. Le dice lo siguiente: dos de las más brillantes estrellas del cielo, teniendo para algo que ausentarse, piden encarecidamente a sus ojos que rutilen sus esferas hasta que ellas retornen. Porque claro, perfectamente Romeo podría haberle dicho: vaya ojado tienes, morena. Qué bonitos ojos tienes, ¿eh? Debajo de esas dos cejas. Sí. Entonces, por lo tanto, la hipérbole es un concepto imposible, ¿no? Así es explicado de una forma muy, muy sencilla. Y ahora vamos con el siguiente. Vámonos con el oxímoron, sí, que es mezclar términos, jolín, que me ha pasado hoy en la boca, perdón, en principio contradictorios, ¿no? Para crear un nuevo sentido en una frase. Y esto se entiende un poco mejor con ejemplos, la verdad. Soledad sonora, hielo abrasador, calma tensa, silencio atronador, etcétera, ¿no? Bueno, Joaquín Sabina, por ejemplo, usa mucho este recurso, ¿no? En sus letras. No sé si han escuchado el tema Contigo, pero en esencia es un ni contigo ni sin ti. En esta canción ponen muchas de Sabina, nos vamos a encontrar con oxímoron por un tubo, ¿vale? Muy bien.
Está bien saberlo. Yo ahora voy a hablar de la anáfora. La anáfora, pues, es también una figura retórica en la que las palabras se repiten al comienzo de la frase u oraciones sucesivas. Se trata de un recurso destinado a aumentar la potencia expresiva de un mensaje y es un elemento estético que busca generar una sensación de ritmo y sonoridad. Por ejemplo, pues llora, llora, que los hombres pueden hacerlo, o el famoso verde que te quiero verde, verde, verde ramas, salta y salta por el jardín. Como recurso gramatical, los términos anafóricos son aquellos elementos que tienen la función de evitar, digamos, la permanente repetición de palabras en un discurso. Por ejemplo, perdí mi cartera y ahora, ¿cómo la encontramos? O sea, en el ejemplo vemos cómo en la pregunta sustituimos mi cartera por el pronombre la. Pero bueno, también hay otro ejemplo como los niños te extrañan. Ellos no pueden estar tanto tiempo sin ti. Aquí vemos que el pronombre de ellos pues sustituye los niños. O sea que podemos utilizarlo tanto como recurso gramatical o como para enriquecer un poco la frase repitiendo una palabra. Muy bien, bueno, pues seguimos si te parece. Onomatopeya, bueno, onomatopeya. En fin, para los que estuvieron atentos en la intro, habían como unos animalillos ahí de fondo. Pues bueno, son las onomatopeyas, esas interjecciones, ¿no? Que representan sonidos o acciones directas en un texto. Los ruidos, pues eso, el miau miau si es un gato, cloc 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 si es una gallina, cuac cuac si es un pato. También los famosos bing, pum, bang, barabum, ¿no? Que salen en los cómics. Los clink, ay, puff, esos son onomatopeyas. Muy bien. A mí me encantan poner onomatopeyas en mis textos. A ti los signos de exclamación te chiflan, ¿no? Sí. La RAE tiene una lista a través de la página de Fundue donde hay algunas onomatopeyas aceptados por la Real Academia Española y siempre consulto esa lista porque hay veces que me los invento y digo, a ver, ¿cómo se escribe correctamente? Entonces aquí hay un... Sí, porque hay toda una lista, ¿no? Desde luego. Sí, hay una lista grandiosa, ¿eh? Pues bueno, yo ahora voy a hablar de la elipsis. La elipsis es un recurso literario que omite ciertos elementos para darle más ritmo o más énfasis a un texto en concreto. También se emplea para evitar repeticiones. Por ejemplo, un ejemplo sencillo es: ahora estoy leyendo un libro, más tarde leeré otro libro, mañana leeré otro libro. O sea, este es un ejemplo sin elipsis. Con elipsis sería: ahora estoy leyendo un libro, más tarde otro. ¿Sabes? Es no repetir lo mismo. Los términos que más a menudo son suprimidos por elipsis son los pronombres personales, los posesivos, los artículos, los sustantivos y los verbos. Es un recurso muy utilizado en el lenguaje cotidiano ya que nos permite no ser tan reiterativos y hacer nuestra comunicación más eficiente y ágil. Dos sencillos ejemplos. Por ejemplo, yo almuerzo a las 12, Sarai a las 10. O sea, aquí he quitado la palabra almuerza en la segunda porque para no repetirla. Pero también la podemos usar en nuestro día a día sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda de chucherías, no le decimos al chuchero, ponme 2 kilos de chucherías. Simplemente le decimos, ponme 2 kilos. O sea, aquí estamos haciendo una elipsis suprimiendo la palabra. Gracias lo de chuchero, ¿eh? ¿Se dice así o no? Chuchero. No sé, yo la primera vez, pero no por nada, sino porque nunca había pensado en cómo llamar a esa persona, la verdad, ahora que lo dice. Bueno, yo le llamo a toda mi vida chuchero. ¿Sí? ¿Chuchero? Sí. Chuchero, golosinero, ¿no? Eso es un poco... Ahora tengo la duda, por favor, que los nigromantes nos saquen. Bueno, al menos en Sevilla, en mi pueblo, le llamamos así al kiosquero. Pues estaba en un... vale, que es una cosa típica de tu zona, ¿no? Sí, vale. de los helados decíamos, chuchero, ponme... No, pero tiene toda la lógica, ¿no? Porque de tienda tendero, ¿no? Y chuche, pues chuchero, sí. Sería lo suyo. Perdón por la interrupción, pero es que me parece una cosa deliciosa, ¿eh? Hablando de chuchería. Bueno, una curiosidad es que la palabra elipsis, al igual que otras palabras del mundo de la lingüística o la literatura, como parábola o hipérbole, pues son conceptos de la geometría, ¿no? Que esto me ha parecido bastante curioso. Y entonces, por lo tanto, para cerrar, la elipsis es un recurso lingüístico que contribuye en gran medida a la cohesión textual, ya que permite que lo referido se perciba como algo unitario. Pues, qué cosas tan curiosas, ¿no? Lo del tema, nunca había pensado, y tiene toda la lógica, ¿no? Pero uno nunca relaciona geometría con literatura, ¿no? Desde luego. Pues de un recurso literario a otro. Vamos a pasar
al recurso literario de la aliteración, que es fundamentalmente la repetición de sonidos en una frase, como mi mamá me mima, ahí vemos que la M es la gran protagonista, o Pablito clavó un clavito, 3 tristes tigres comieron trigo en un trigal, R con R guitarra, R con R barril, qué rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Bueno, es un recurso muy usado en las sesiones de logopedas para trabajar ciertas consonantes que se resisten a algunas personas, pero también está muy presente en adivinanzas, en poesía, bien empleado puede generar una sonoridad muy enriquecedora, ¿no? Algunos poetas como Rubén Darío, Becker, Lorca, pues juegan mucho con esto. Y pasamos de uno de sonido a otro que se llama de la calambur, ¿vale? Es un recurso que me parece tremendo. Se trata de variar la unión de palabras para modificar el sentido de una frase. Y Quevedo hizo un texto que hablaba de la reina Mariana de Austria, la segunda mujer de Felipe IV, y el texto decía así: entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Y uno podría verlo desde 2 puntos de vista, ¿vale? Desde el más correcto, que sería que a la reina se le está dando la opción de escoger entre un clavel y una rosa, o desde el más gamberro, que querría decir, así como quien no quiere el tema, que la reina es coja, ¿no? Y sí, Mariana de Austria tenía una pierna más corta que la otra, así que podemos sacar en conclusión que Quevedo era un poquillo gamberrillo, ¿eh? Es un recurso que verbalmente no se percibe, pero por escrito sí, ¿vale? Así que jugamos un poquillo con el lenguaje. Muy bien. Y ahora voy a hablarles de la, a ver si lo digo bien, paranomasía. ¿Qué es la paranomasía? Pues es algo muy divertido. No, creo que es sin acento, ¿eh? Creo que es paranomasia. Bueno, ya no sé ni leerla bien. Paranomasia. Paranomasia, sí. Pues es algo muy divertido. Bueno, primero me gustaría decir que esta palabra procede del griego y viene a significar semejanza o cercanía entre 2 nombres. En cuanto a qué es, pues es la acumulación de palabras de sonido parecido o análogo, le pongo ahí bien el acento. Es decir, son palabras que tienen distinto significado, pero debido a la pronunciación tan solo se diferencian entre sí en alguno de sus sonidos. Por ejemplo, tenemos mapa y mopa. Pues aquí tenemos una paranomasia. Intuyo que ya saben por qué he dicho antes que la paranomasia es muy divertida, y es que con mucha frecuencia va asociado a un juego de palabras y es un recurso muy utilizado en los trabalenguas populares. Uno de los ejemplos más famosos que ya has nombrado antes, Saray, es 3 tristes tigros comen trigo en un trigal. Mi preferido cuando era niño es este, lo voy a decir súper rápido porque me lo sé de memoria. Espera que cojo aire. Como poco coco, poco compro, como compro poco coco, poco como. ¡Bravo! Este recurso literario es muy común en juegos de palabras, chistes, adivinanzas, en letras de raperos como Nach Scratch o Brock Ansiolítico, que las utilizan en la mayoría de sus canciones, aunque nos vamos a centrar en su uso en la literatura. Por ejemplo, de Octavio Paz, pues dice: el erizo se eriza, se riza de risa. O Garcilaso de la Vega: en esto estoy y estaré siempre puesto. En cuanto a juego de palabras, para irnos un poquito a lo divertido, pues tengo aquí 2. No es lo mismo pásame la pizza que pásame la panza. O no es lo mismo planchar una manga que mangar una plancha. Y en cuanto a las adivinanzas, yo creo que, bueno, esto los hemos escuchado muchas veces: si la dejamos se pasa, si la vendemos se pesa, si se hace vino se pisa y si la dejamos se posa. ¿Qué es? Así que, nigromantes, si quieres dejarlo en comentarios. Es complicado, ¿eh? Oye, pues qué curioso puede ser el lenguaje, ¿verdad? Porque uno no pensaría que da para tanto, ¿no? Pero seguimos con recursos, ¿no? Hay otro más que vas a comentarnos ahora tú, ¿no? Sí, yo ahora voy a hablarles de la... A ver si lo digo bien, porque... claro, esto es todo leído. Anadiplosis, ¿está bien dicho? Sí, eso está bien. La anadiplosis, que consiste en repetir la misma palabra de forma seguida en un verso o una oración. Su uso más común es en el teatro porque genera, digamos, un cierto suspense al espectador. Por ejemplo, Nigromantes Literarios es un podcast que va de libros. O otro ejemplo, un saludo a Rafa García. Rafa García es un nigromante. Entonces aquí he hecho pues también un pequeño juego utilizando la... Pues no sabía que se llamaba así este recurso, ¿eh? Anadiplosis. Yo igual, yo es que algunos me sabía, otros los he descubierto, digo... Pero... nunca es tarde para aprender cosas nuevas, ¿no? Dicen. No. Ahora vamos a hablar de la concatenación. Concatenación, ¿no? La cosa va de repetir, y en este caso se repetiría la última palabra de una frase para dar comienzo a otra.
Por ejemplo, Marta quiere a Luis, Luis ama a Paco y Paco solo quiere a su coche. O de la semilla sale el árbol, del árbol la manzana y de la manzana la semilla. Eso sería la concatenación. Yo tengo una de Star Wars que me acaba de venir ahora. No sé si te la sabes, que dice Yoda: el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. Oh, bueno, por favor, para unos fricazos de nuestra categoría. O sea, esto es una concatenación. Totalmente. Muy bien. Pues bueno, la siguiente que nos toca hablar es la derivación. La derivación es empleada en la lingüística, donde se añade a la raíz de una misma palabra prefijos y sufijos para generar una nueva palabra. Esta permite ampliar nuestro léxico al dejarnos señalar ideas que están semánticamente relacionadas con otras. Por ejemplo, de la palabra flor, pues tenemos florista, florería, florero, florido, florecido, floral y un largo etcétera. No siempre siguen este formato porque también se le puede añadir algo al principio, o sea, se puede jugar, digamos, con el léxico tanto en el comienzo de la palabra. Por ejemplo, con la palabra negro, pues podemos derivar negrura, ennegrecer, ¿sabes? Que puede ser tanto por delante como por detrás. Por supuesto, importante no inventarse palabras a lo loco. Hay que respetar, digamos, las palabras que ya están aceptadas por la RAE. Si quieres inventarte palabras, pues bueno, las puedes hacerlo. Sí, no podemos decir negración, por ejemplo, ¿no? No. Y si quieres hacerlo, bueno, pues puedes ponerlo en cursiva y mejor en un diálogo de un personaje que meterlo ahí, porque entonces no... va a haber ahí un pequeño choque. Voy a decir, por ejemplo, algunos ejemplos literarios. Rosadas, las rosas que nacen en este rosal. Durmiendo estaba el que dormido se quedó al caer la luna durmiente de agosto. Que suenan así bastante poéticas. Sí, tiene como su rollete, ¿no? Lírico ahí, total. Bueno, pues pasamos a otro, la epífora. Volvemos a repetir. En el caso de la epífora se hace con el objetivo de dar protagonismo a esa última frase o palabra. Y pongo ejemplo. El mar estaba en calma y el aire estaba en calma como mi alma estaba en calma, ¿no? Este es un recurso que yo en lo personal detesto, no sé por qué, pero cuando me lo encuentro en algún libro, siento que he vuelto a la frase anterior y me quedo como en bucle, ¿no? Todo el tiempo. O sea que soy de las que huye de la epífora, sinceramente, pero es un recurso que, por supuesto, bien empleado puede dar todo el sentido, ¿no? A una frase o a un término que al que queramos dar protagonismo, ¿no? Sí, sí. Este se repite mucho creo que con adverbios, con palabras como cuándo, cómo, por qué, Sí. Cuando se hace una lista y ahí no suenan tan mal del todo, pero sí, cuando es un nombre como calma, pues ahí sí que lo veo un poquito... Sí, es que no sé, o sea, mi cerebro como tiene un tope, porque soy un poco limitada, pues ahí ya no doy para más. Muy bien. Pues bueno, el siguiente recurso estilístico del que voy a hablar yo es la complexión, que es la unión de anáfora y epífora. Como teníamos poco, pues... Claro, como teníamos poco, pues esta unión se produce simultáneamente y significa la duplicación de palabras al principio o final de una frase. La mar en su hermosura con su hermoso atardecer. Ojos de negro azabache, oscura y hermosa mirada en tus ojos. Este recurso literario se usa más en poesía, aunque también lo podemos encontrar en la literatura. Y he traído dos ejemplos. El primero es: las noches no siempre comienzan como se esperan, así como se espera que la caricia del viento matutino te sorprenda vestido en alegría. Y un segundo ejemplo: he vagado por el mundo lleno de interrogantes, como vago quizás, pero como ignorante jamás, y me pregunto dónde está la esencia que en el principio pudo responder a mi pregunta. Una pregunta que no encuentra respuesta cuando pregunto: ¿por dónde anda quien hizo el mundo? Por Dios, hoy ya has desayunado para estar así, tan poético, ¿no? No, muy interesante, ¿no? No sabía tampoco de este recurso, complexión. Primera vez que lo escucho, sinceramente. Bueno, pues vamos a pasar a otro, epanadiplosis, ¿vale? Yo me refiero a este recurso como la figura de las sevillanas, y me van a entender rápido. Algo que se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va, ¿vale? O sea, el tema aquí es duplicar porque sí, ¿vale? O sea, a veces se hace con intención sonora, otras para dar significado a un concepto. Pero en fin, sí, yo no soy muy amiga de las sevillanas, como pueden contemplar. No sé, es que no dices nada más, solo dices eso. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Eso es una epanadiplosis.
¿no? Ha quedado súper bien explicado. Y ya de paso sabemos que a Sarai no le gusta coger la manzana, comerla, tirarla y pisarla. En su momento aprendí, pero ya no... Es que, no sé, creo que... es como cuando leo. Necesito que la cosa no se centre tanto en una misma frase, ¿no? Me mareo un poquillo. Es como la cuarta de las sevillanas, ¿no? Con la cuarta de las sevillanas que son vueltas y vueltas, pues eso. Bueno, yo ya no llego a tanto. Yo de la manzana no paso. Yo me quedé con eso y ya está. Pues bueno, yo del siguiente recurso estilístico que voy a hablar es curioso porque es uno que he empezado a utilizar en los últimos meses mucho y no sabía que era un recurso. Es bastante curioso. Y es el polysyn de ton. Es un recurso utilizado por los escritores para establecer una serie de funcionalidades a sus textos. Su principal característica consiste en el uso repetitivo e innecesario de una conjunción con el único objetivo de aportar más fuerza y énfasis a un texto en concreto. Esta figura retórica también se conoce como conjunción, síntesis o ditología. Y, por ejemplo, me voy pues, con un poema de Juan Ramón Jiménez. Hay un palacio y un río y un lago y un puente viejo y fuentes con musgo y hierba alta y silencio. Y pues sería el uso reiterado de la conjunción y. Un poco como lo de Joaquín Sabina y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y las 10, ¿no? Sí. Y las 3, perdón, y las 10. Uy, ¿qué me pasa a mí? Joaquín Sabina utiliza muchos recursos estilísticos, como podemos apreciar. Es todo un poeta, entonces. Sí. Por lo general, estas conjunciones suelen aparecer delante de cada una de las palabras de una frase o texto en el que se utiliza dicha figura. También sirve para disminuir el ritmo de lectura de manera que las palabras tengan una mayor intensidad en cuanto a su expresión y causar distintos efectos en el lector de los mismos. El tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde. Esto es de Antonio Machado, que lo utiliza todo en un verso y para no romperlo con comas, pues decide utilizar este recurso estilístico. Qué grandioso es Machado. O sea, de verdad, si no han leído a Machado y quieren ahondar un poco en terreno de poesía, es tan grandioso. Ahí lo dejo. Pasamos a los recursos léxico-semánticos y vamos a empezar con la antítesis, ¿vale? En esencia, una antítesis es contradecir algo. Y en literatura se puede emplear usando dos ideas distintas para así dar importancia a una de ellas. O sea, se pone mucho en práctica en refranes, en textos con una moraleja, como por ejemplo, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Aquí vemos como hay un término para contradecir al de la oración anterior. Vicio contra virtud y pedir contra no dar. O sea, una antítesis. Yo creo que ese lo tenemos bastante claro, ¿no? Sí, está clarito. A ver el siguiente. Dilogía o equívoco. Es la utilización de una palabra con doble significado. Uno real y otro imaginario. Las hojas del tiempo. O sea, las hojas del tiempo, folios del calendario o días. Pecosa en las costumbres y en la cara. O, por ejemplo, de Francisco Quevedo, gatos le guardan de gatos, de su poderoso caballero Edón Dinero. Al igual que una figura retórica de humor, digamos que este recurso busca dar un doble sentido a las palabras dentro de una frase. Su uso es muy común en canciones jocosas y chistes con tinte sexual y sentido burlón. Por ejemplo, típicos chistes, que esto creo que cuando éramos pequeños todos los hemos dicho millones de veces. Pasad sin miedo. Y miedo se quedó en la puerta. Escribid a Boli. Y Boli recibió muchas cartas. Comeros el bocadillo de tofu. Y tofu se quedó sin bocadillo. Es con chorizo, pero bueno, lo he veganizado. Luego, otro chiste, este me encanta, porque es muy malo. Una impresora le dice a otra: ¿esta copia es tuya o es una impresión mía? Oye, yo les prometo a ustedes, nigromantes, que aquí nadie bebe a la hora de hacer el programa. Aunque pueda parecer todo lo contrario. No y luego tenemos otras que las decimos en nuestro día a día, pues así, romanticones. Mi chico es más dulce que un beso. O cuando le queremos decir a un amigo: tú no eres Aladín porque no tienes mal genio. Y por ejemplo, en literatura, pues tenemos el libro de Blas Otero de Oriente, que esta es muy, muy graciosa. Quisiera ir a China para orientarme un poco. ¿Sabes? Que se pueden hacer juegos así y quedan muy, muy divertidos. Qué gracioso, sí. Bueno, son muy tu rollo, cuando escribes. Sí, yo creo que Magma tiene un montón de... Dices que estaba justo pensando en eso, ¿no? Tiene un montón de estas cosillas, de dilogía o equívoco.
Pues pasamos de un recurso llamativo dentro del mundo del humor, sobre todo, ¿no?, al apóstrofe, ¿vale? Apóstrofe, que no apóstrofo, ¿vale? Son dos cosas distintas. El apóstrofe es un modo de dirigirse a una persona, aunque también se hace con ciertas cosas para señalar la importancia que tiene en el mensaje. Por ejemplo, oh, Naviru, cómo me gusta el podcast de Nigromantes Literarios. Tú, Naviru, eres el compañero de letras perfecto. Naviru, oh, Naviru. Bueno, pues aquí Naviru pasaría a ser, está entre comas, ¿no? Y eso es el apóstrofe, ¿vale? Es como a la persona a la que va dirigida el texto, ¿no? Y se puede hacer también con otros términos, ¿no? Con cosas también. Lo que pasa es que suele ser cosas personificadas normalmente, ¿no? Ese es un poco el tema del apóstrofe. Muy bien. Yo ahora voy a hablar también otro bastante fácil de entender, que es la comparación o símil. Este es uno de los recursos que más utilizamos a la hora de escribir y nos sale solo, también es muy fácil leerlo. La comparación es empleada de manera consciente por aquella persona que escribe, digamos, un texto, y su objetivo no es otro que el de facilitar la comprensión o explicar una idea concreta. Por otro lado, nos encontramos con el símil. Para poder crear una comparación es necesario que exista un elemento que sea real y otro imaginario. Stephen King es como un padre. Los libros son como un tesoro para Sarai. Quisiera ser tan alto como la luna. O sea, aquí tenemos todo el rato un elemento que es real y otro que es imaginario. En las comparaciones hay 3 distintos grados. Tenemos igualdad, en que las dos partes tienen la misma importancia. Luego tenemos superioridad. Una de las dos partes pues, es más importante. Y luego tenemos inferioridad. Digamos que la comparación pues, se hace en sentido pues, de eso, ¿no? De inferior. 3 ejemplos sencillos. Eres más pesada que una vaca en brazos. Pues esta es una comparación de superioridad. Su piel es suave como el terciopelo. Aquí la estamos utilizando en un grado de igualdad. Tienes menos luces que una bicicleta. Pues aquí la tenemos, pues, inferioridad. Ese es muy Magma, ¿eh? Sí. Esta es una frase que usaría Magma. Sí, me la voy a apuntar para la segunda parte. Una comparación y una metáfora son fáciles de confundir. Pero hay que recordar que la comparación usa un adverbio y la metáfora no. Por ejemplo, si consideramos la frase su piel es tan suave como el terciopelo, vemos que la parte real es su piel, es suave, y la parte imaginaria es terciopelo. Ambas se unen mediante el adverbio como, que indica una relación. Entonces, mira, voy a decir ahora unas frases y voy a dejar a los nigromantes unos segundos a ver si son capaces de saber si es comparación o metáfora. Sus ojos son azules como el mar. Pues efectivamente, aquí estamos utilizando la palabra como, el adverbio, por lo tanto es una comparación. En cambio, en metáfora pues diría, sus ojos son el mar. Aquí no está la palabra como, por lo tanto es metáfora. Y un último ejercicio, las perlas de su boca. Pues efectivamente es una metáfora porque no aparece la palabra como. Sería comparación si dijera, los dientes de su boca son blancos como perlas. En este sentido, pues es una comparación. Muy bien, muy clarito nos ha quedado, ¿no? Diferencias entre símiles o comparaciones con las metáforas. Perfecto, pues bueno, pues vamos a pasar a los epítetos, que esto es muy fácil, o sea, se trata de un adjetivo, pero habitualmente se coloca antes del sustantivo, ¿no? Que no es lo común en español. Normalmente decimos la pelota amarilla y no la amarilla pelota, pero en literatura es todo un recurso y en poesía ni les cuento, o sea, eso es el pan de cada día, ¿vale? O sea, se utiliza a todo el tiempo, lo de poner el adjetivo antes del sustantivo. Y vamos de un recurso a otro, a la metonimia. Con la metonimia sucede lo que se conoce como transnominación, y en términos muy básicos vendría a ser sustituir una palabra por otra que está relacionada. Ejemplo, ayer robaron un Mercedes, y aquí en lugar de decir ayer me robaron, o sea, ayer robaron un coche de la marca Mercedes, ¿no? Decimos un Mercedes como ya dando por sentado que se sabe que es un coche, ¿no? O en esa familia todos tienen buena cabeza, en vez de decir que en esa familia son todos muy inteligentes. Esa es la metonimia. Muy bien. El epíteto a mí me sale muchas veces, me confundo por el inglés, que se ponen los adjetivos delante del nombre. Y a la hora de escribir digo, ya lo he hecho al revés. Pero mira, ahora no, es un epíteto. Sí, no, pero es que escribiendo tiene mucho sentido, depende del toque que le quieras dar y bueno, está bien. Empleado, así que no te preocupes con esto. No, cuando me digan algo, no, a ver, es claramente es un epíteto, caballero. Eso exacto. Es un epíteto, ¿qué me está contando? Bueno, pues yo ahora voy a hablar de la imagen, ¿no? Que es una figura retórica que se utiliza para representar un elemento de la realidad
por medio de un componente o elemento imaginario. Podemos distinguir en general 2 tipos de imagen. Imágenes que representan objetos concretos y tangibles, pues como cosas, personas o animales, o imágenes que representan realidades abstractas, sea como ideas, sensaciones, sentimientos, conceptos. Por ejemplo, el número 1, pues tenemos el filo de tus palabras atravesó mi pecho. Aquí tenemos, pues, que es una imagen abstracta, por así decirlo, ¿no? Pues se refiere a un sentimiento doloroso y el autor con esta frase, pues, está creando una imagen, digamos, como algo incorpóreo a partir de una imagen física, ¿no? Algo afilado, pues, atravesando un pecho. En cambio, por ejemplo, ahora nos vamos con una imagen concreta. En tus labios unas perlas dibujan un arrecife curveado. O sea, se refiere a la sonrisa, ¿no? La sonrisa, pues, se representa por unas perlas, ¿no? Como los dientes, que se asoman a través de unos labios en forma de sonrisa, ¿no? El arrecife curvado en la frase. Madre mía, pues está. He buscado ejemplos un poquito. Sí, estaba ya yo con mi libro de poesías. Pero tú imagínate, todo esto viene de herencias de épocas en las que se hablaba también así, ¿no? O sea, imagínate vivir ahí, ¿no? Es un ejercicio literario constante, ¿no? Bueno, pues pasamos a la interrogación retórica, o pregunta retórica, ¿no? Que no es más que una pregunta que no necesita respuesta. Y este recurso se utiliza para invitar a la reflexión. Es muy común en ensayo filosófico, en textos de carácter argumentativo, y por poner ejemplos. ¿Acaso podremos salvarnos de la extinción? ¿Somos seres realmente humanos? Bueno, este tipo de cuestiones que a priori no tienen una respuesta sencilla, ¿no? O al menos requerirían unas cuantas horas, ¿no? de respuesta, pues vendrían a ser preguntas retóricas. O ¿por qué a mí? ¿No? O ¿en serio? Estos son claros ejemplos de preguntas retóricas. Muy bien. Yo ahora voy con otro recurso literario muy utilizado por Magma, que es la ironía. Según la RAE, ironía es una burla fina y disimulada. Como recurso estilístico, pues se usa en modo de expresión donde las palabras elegidas se usan con una doble intención, es decir, el significado que damos no es precisamente la interpretación literal. Un ejemplo sencillo: cuando era más joven podía recordar todo, hubiera sucedido o no. O otro ejemplo: la buena educación consiste en esconder lo bueno que pensamos de nosotros y lo malo que pensamos de los demás. O sea, aquí vemos que estamos utilizando la ironía al máximo. Existen muchos tipos de ironía, que no los voy a decir todos porque sería... Pero bueno, está antifrases, asteísmo, carientismo, nímesis, sarcasmos. Resumiendo un poco, se puede decir que la ironía, pues, consiste en jugar con las palabras de tal manera que el significado implícito de la oración difiera de la significación literal de las palabras utilizadas. O sea, vamos, que el manifiesto real se deja entrever por las palabras que construyen la frase. Vámonos con una famosa cita de Jacinto Benavente, hablando sobre la ironía, que dice así: la ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe. Es arte puro, hacer ironía es arte puro, no sé, yo es que eso de saber, porque yo por ejemplo pensaba que el sarcasmo era una cosa completamente ajena a la ironía, ¿no? Que eran dos términos distintos, pero tal como comentas es como una variante, ¿no? De la ironía. Sí, es un tipo de ironía, o sea... pues yo soy alma del sarcasmo, a mí el sarcasmo me puede, es una cosa que me encanta, ¿no? Y quizás por eso me gustan tantos artistas, ¿no? Que son considerados, pues, como personas muy poco sociables, por eso mismo, ¿no? Porque practican el sarcasmo a todas horas y hay quien no lo entiende y el que lo entiende a lo mejor uno se lo toma muy bien, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí. Hablemos ahora de la lítote, ¿vale? Este es el recurso para autores asiduos a transmitir cosas entre líneas, porque la función de la lítote es expresar algo, pero de modo muy superficial, con la intención de que sea el lector quien llegue a la conclusión por sí mismo. Por ejemplo, parece fácil, pero hay que darle una vuelta. Ahí podríamos decir que es algo complicado, pero no. Parece fácil, pero hay que darle una vuelta. O qué mal te lo pasas, en vez de decir, te lo estás pasando en grande. O también, mi casa no está muy lejos, en vez de decir lo obvio, ¿no? Que es decir, vivo cerca. Entonces, bueno, eso sería lítote. Muy bien. O sea, complicarnos un poco. Sí, bueno, en general nuestra naturaleza, ¿no? Sí. Pues bueno, yo voy a hablar, creo que, si no me equivoco, del último recurso sí, que tenemos, que es la... sin acento. Sí, sin acento, sí. Sinestesia. ¿He dicho bien? Sí. La sinestesia
que parece nombre de princesa, no lo es una figura literaria consistente en atribuir el efecto de un sentido a otro. La RAE lo explica muy bien en su tercera definición, que dice así: es la unión de dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales, como en soledad sonora o en verde chillón. Y pues les traigo a Francisco de Quevedo, que dice así: escucho con los ojos a los muertos. Pues aquí tenemos una sinestesia. Wow. Y ahora nos vamos con otra de Juan Ramón Jiménez: es de oro el silencio, la tarde es de cristales. Y por última ya con JRJ, Juan Ramón Jiménez: qué tranquilidad violeta por el sendero de la tarde. Y aquí tenemos otro ejemplo de sinestesia. Hay que quitar el sombrero con este tipo de... Sí. Bueno, he aprendido bastante con esto. Me he dado cuenta que hay muchos recursos que los hago a la hora de escribir de forma involuntaria, pero hay otros que no los utilizo y voy a intentar pues, ponerlos en práctica, ¿no? Porque creo que son, bueno, formas de enriquecer un texto, ¿no? Y luego algunos son muy originales y divertidos, que dan chispa y frescura a un texto. No sé si tú eres de escribirlos, te salen solo, de ponerlos. Depende de lo que esté escribiendo, ¿sabes? Porque cuando escribo poesía sí me salen prácticamente solos, muchos de ellos. Pero cuando me dedico a hacer otro tipo de narrativa, sí que tengo que pensar más a la hora de aplicarlos, ¿no? No obstante, nos hemos dejado algunos recursos porque hemos hecho una selección para que el programa no se quedara demasiado largo, ¿no? Pero podríamos mencionar también, así por encima, la hiperbatón, ¿no? Creo que no hemos hablado de la hiperbatón, que desordena las oraciones. Por ejemplo, dormía en su cuna la niña. Lo lógico sería decir la niña dormía en su cuna, pero bueno, eso es una tontería, ¿no? Pero hay muchos recursos. Todos son bienvenidos en la caja de comentarios por si quieren compartirlos con nosotros. Y no sé, Navi, ¿tú crees que va siendo hora de despedirnos? ¿Quieres comentar algo más sobre los recursos? No, bueno, yo tengo una poco así amor-odio, porque me acuerdo que cuando estudié literatura en bachillerato, pues claro, teníamos que analizar los de poesía y lo contaba un poco rollo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues claro, ahora que me considero escritor, ¿no? Pues claro, quiero saber cómo son y ahora los encuentro ingeniosos y divertidos, ¿no? ¿Y en el bachillerato no te gustaban? ¿Eran una cosa que te caía pesada o...? No es que, a ver, no me gustaba el profesor, que... Yo siempre he sido mucho, si el profesor me motivaba, me encantaba sus lecciones. Pero en este sentido, pues el profesor no era de mi agrado, ni yo de él. Entonces, pues para mí era un rollo ir a clase de literatura. Pero en cambio en la ESO, mi profesora Fondevila, o sea, sacaba 9 y 10. Yo nunca he sacado en mi vida estas notas. Y era porque la profesora, bueno, nos motivaba a estudiar literatura, la literatura del siglo de oro. Entonces, fíjate que con un profesor diferente, como un alumno puede ser el mejor o repetir curso, ¿no? En mi caso. Pues yo tengo una experiencia totalmente distinta. La verdad es que a mí desde siempre, por suerte, ¿no? El tema de las letras siempre me entraron muy bien en el instituto. A la hora de analizar recursos estilísticos era, pues para mí, un pasatiempo más que unos deberes. Sí, y me encantaba descubrir cosas nuevas y autores, ¿no? Porque además encima pues tenía un profesor, ya en bachillerato, ¿no? Tenía un profesor que estaba muy loco, que era Eugenio, al que adoro, ¿no? Es una persona maravillosa. Y yo aprendí muchísimo con ese tipo, pero es que lo hacía de un modo tan único. Por eso es una lástima, ¿no? Que algunas asignaturas se nos puedan resistir porque a lo mejor no tenemos una relación perfecta, ¿no? Con el profesor. A mí me pasó con las matemáticas, tengo que decirlo. Mi relación con las matemáticas nunca fue del todo magnífica, ¿no? Pero sí que tenía una relación más o menos buena hasta llegar a un punto determinado de mi juventud en la que ya pues no me sentía a gusto en clase de matemáticas por estas cuestiones, ¿no? Por simpatías con el profesor. No quiere decir esto que me llevara mal con él, pero sí que me costaba un poco cogerle el rollo a él, ¿no? Como sujeto. Entonces se me resistía la asignatura, ¿no? Y decía que es una lástima, ¿no? Que de pronto, pues, en el caso nuestro, ¿no? Que nos gustaba tanto leer ya desde la infancia, porque de pronto te toque un profesor con el que no te sientes a gusto y que no aproveches al 100% la asignatura, ¿no? Sí, bueno, así es la vida. Es como muchas veces depende de la motivación de un profesional, pues inspira a alumnos o no los inspira, ¿no? Bueno, a ver, yo tengo que ser honesta, ¿vale? O sea, yo estaba en clase un día y el profesor de matemáticas estaba escribiendo algo en la pizarra y me acuerdo que le corregí algo. Yo le dije, pero no se lo corregí con intención de
En plan Hermione. No, sino porque, oye, tenía duda y digo, es que yo tengo entendido que esto es así, entonces si no es así, ella no sé por dónde voy, ¿no? Y cuando le dije, pero esto no sería de esta manera, le sentó mal y a partir de ese momento ya no, las cosas no volvieron jamás a un cauce correcto, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, esa es mi triste historia con las matemáticas. Oh. Pero sí, no, tengo que ser sincera, o sea, yo siempre tuve mejor relación con las letras, ¿no? Y ya cuando empecé a estudiar latín en el instituto fue como una apertura total al mundo de las letras, ¿no? Porque ella, con esa señora fue con quien yo realmente entendí la semántica, la gramática, la morfología, la sintaxis, todo. Hasta ese momento había estado repitiendo como un loro todo lo que había aprendido desde la EGB, ¿no? Y comprender las letras es otro rollo totalmente distinto, ¿no? Insto a los nigromantes a que estudien un poco de latín, porque si les gustan las letras, el latín es, bueno, la base de todo, ¿no? Pues yo no he estudiado latín en mi vida, pero sé decir cosas en latín. Quid pro quo, claro. Carpe diem. Ad hoc, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas en latín. Pero luego, aparte, a mí me parecía fascinante, ¿no? Toda la cultura, ¿no? Más allá de lo que conocemos. Y cuando empiezas a entrar en temas y a profundizar, es un mundo totalmente aparte, te digo. En fin, así que te recomiendo que estudies un poquito algunas cosas del latín, las declinaciones, porque vas a entender muchas conductas del español, ¿no? Y de otros idiomas, ¿no? Por supuesto. Pero como es el que estamos hablando ahora, por eso En fin, nigromantes, esperamos que estos consejos les sean de ayuda a la hora de escribir o si simplemente quieren comprender algunas figuras retóricas cuando estén frente a una lectura. ¿Y qué tenemos en nuestra siguiente cita, Navi? Pues nuestra siguiente cita será el programa número 10 de la segunda temporada y no sé si ya lo dijimos en el primer programa que íbamos a analizar el libro de Nuestra parte de noche. Y bueno, se espera un programón intenso. Sí, una novela una novela aclamadísima, con contenido para parar un tren. Así que bueno, hasta entonces, guapérrimos, lean mucho y sean felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides darle a like y suscribirte. Gracias.